¿Alguna vez habéis pensado, no sé, si tenéis una hija o un hijo, qué preferís que sea? Pues yo os juro que me he planteado alguna vez que no quiero tener una hija porque creo que va a sufrir más que si tengo un hijo. O sea, la sociedad al final está hecha para hombres y lo siento mucho, pero es que esto es así. Sé que mi hija sufriría más por muchos motivos. Porque a lo mejor le gusta un trabajo que supuestamente está hecho para hombres y se frustraría. No sé, a lo mejor si tengo una hija no le gusta su cuerpo o no le gusta su cara. Y día tras día no me gustaría verla como sufre la presión de tener que ser perfecta. No quiero tener una hija porque seguramente la valoren más por su físico que por su cerebro. Y me daría mucha pena que ella se obsesionase por su físico porque de verdad llegase a pensar que eso es lo que vale de ella y no lo que es como persona. Seguramente este no sea el vídeo que esperáis ver. Yo necesito a veces como expresarme con vosotros y este vídeo va dedicado sobre todo a vosotras. Y es que ayer vi un documental que se llama Misrepresentation. Este documental me ha hecho pensar bastante porque, quieras que no, los medios audiovisuales son muy importantes para que las siguientes generaciones tomen ejemplo de lo que ven, ¿no? Ahí es cuando yo me he planteado, vale, yo estoy en los medios, estoy dando un ejemplo de mujer y la pregunta es, ¿de qué forma estoy contribuyendo o no a reforzar ese estereotipo? Me planteo un poco qué influencia tengo en vosotros, sobre todo en vosotras. Oye, que tengo una responsabilidad, ¿no? Al final me veis muchas personas, sois miles de miles y creo que a lo mejor hay actos que pueden confundir a la gente que me ve y quiero dejar claro cuál es mi postura y por eso hago este vídeo. Me siento muy mal cada vez que me decís en un comentario que soy perfecta porque no soy perfecta, ni quiero ser perfecta, ni me gustaría que vosotras quisierais ser perfectas porque la perfección no existe. Yo me gusto como soy y no me da miedo decirlo. O sea, sé que hay personas que pueden pensar que por decir esto soy una flipada o lo que sea, pero es que me da tan igual, de verdad, o sea, no me importa porque estoy orgullosa de lo que soy, estoy orgullosa de cómo actúo, de qué estilo de vida llevo, de cómo trato a las personas, de cómo pienso. Ahora mismo me siento muy a gusto siendo yo y creo que eso es súper importante para no caer justamente en los estereotipos y quiero que vosotras tengáis un poco este sentimiento o intentéis ir hacia eso porque de verdad que no hay nada mejor que sentirse a gusto consigo mismo y aceptarte tal y como eres. Sé que suena tópico, pero es muy importante que sepáis cuáles son vuestros defectos y que lo toméis como parte de vosotros y vosotras y no como algo que está mal. No soy feminazi ni hembrista o como se llame, pero sí que lucho por la igualdad. Nos siguen enseñando que la mujer vale más por lo que tiene fuera que por lo que tiene dentro. Es cierto que a todos nos gusta estar guapos, y es que no digo que no, o sea, tanto a chicos como a chicas, pero claro, yo me pregunto por qué a la mayoría de chicos les da más igual su imagen que a las chicas. Siempre hay más chicas preocupadas por cómo se visten, cómo se maquillan, cómo se ven, cómo se hacen la selfie, cómo tienen la piel, cómo tienen el pelo, y es que ellos no sufren tanto esa presión, ¿no? Esa presión inconsciente que por estar guapas en todo momento, ser sexys, a la vez ser dulces y todo es súper guay y jaja y no sé qué, y qué guay soy, qué perfecta. Y es que lo peor es que esto nos hace a nosotras perder muchísimo tiempo para cultivar nuestro cerebro. O sea, si estás más pendiente de qué te pones y cómo vas y cómo te ves y cómo no sé cuántos, vas a tener mucho menos tiempo para estudiar, leerte un libro, hacer fotografías, lo que sea. La sociedad nos hace creer que valemos lo que mostramos, lo que somos por fuera, y que por eso es por lo que la gente nos va a querer o no, por lo que la gente va a pensar que somos atractivas o no. No creo tampoco que haya que dejar de lado nuestra parte física, pero no debemos excedernos en darle más importancia que a lo que tenemos dentro de la cabeza. Es decir, que estar guapo o guapa no sea una necesidad para nosotros, sino que sea algo complementario. Porque si esto llega a ser una necesidad para nosotros, nos va a destruir por dentro como personas. Por eso os animo a todas vosotras, en especial chicas, a que alimentéis vuestras cabezas, a que busquéis vuestras pasiones y las explotéis al máximo, experimentéis con la vida, busquéis vuestra identidad. No dejéis que nadie os diga cómo tenéis que pensar o cómo tenéis que vestir. A mí me lo han llegado a decir, y no penséis que porque no haya mujeres en ciertos trabajos, vosotras no podréis ser eso. O sea, yo quiero ser directora de cine y no sé cuánto porcentaje, pero a lo mejor el 85% de los que dirigen son hombres. A mí lo que me parece que hace sexys a las personas son los cerebros. O sea, de verdad, lo que te puede llegar a transmitir una persona por lo que tiene en la cabeza puede ser extremadamente
atractivo, 1000 millones de veces más que un cuerpo bonito o una cara bonita. Por eso os animo de verdad a que seáis vosotras mismas, aunque lo paséis mal en el camino, porque una vez sois vosotras mismas, el resto ya sale solo.